Listo. ¿Me avisan? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Inocuo TV, el canal de la seguridad alimentaria que se transmite todos los jueves de 10 a 11 de la mañana a través de su página de internet www.inocuo.tv. Este programa es dedicado al sector hortofrutícola, donde nosotros lo que buscamos es brindarles la información que ustedes necesitan para poder crear productos inocuos y también puedan hacer un producto más competitivo en el mercado y que tenga más calidad, que se puede decir que podamos resaltar con otros países o con otros competidores. Y bueno, nosotros es lo que queremos que ustedes hagan, tratar de inculcar esa cultura de inocuidad para que puedan hacer productos sanos para toda la comunidad, tanto de México, de Jalisco, como del planeta. Entonces, bueno, nosotros también contamos aquí con especialistas en los temas que tenemos semana a semana y también estamos muy abiertos a que ustedes nos propongan a través de nuestros correos electrónicos que salen a lo largo del programa. Y también contamos con un chat que es en vivo y este programa es en vivo también, para que nos hagan o nos expresen cualquier tipo de comentarios o dudas y nosotros aquí los podamos resolver dentro del programa. También dentro de la página de Inocuo TV contamos con una sección de programas anteriores para que ustedes puedan buscar otros temas de interés, pero siempre es involucrado al sector hortofrutícola y también a lo que es inocuidad de los alimentos, a lo que es sanidad, calidad y trazabilidad alimentaria. Entonces, los invitamos a que visiten nuestra página y a que se registren también para que nosotros podamos obtener sus datos y también ustedes pueden verse beneficiados con más información y los invitamos a que estén muy al pendiente. Y bueno, hablando sobre esta necesidad de que ustedes estén informados, es que nosotros el día de hoy tenemos un tema muy bueno que hasta cierto punto es también continuación de nuestro programa de la semana anterior y estuvimos hablando la semana anterior sobre las oportunidades de exportación en épocas de crisis, pero también nos surgió una duda que es la base central del tema del día de hoy, que es si ustedes sienten que están capacitados o sienten que están actualizados en lo que es el sector hortofrutícola en materias de exportación o en materia de querer saber cómo está su producto en el mercado. ¿Usted de verdad se siente que está capacitado o está actualizado? O quizá usted quiere estar actualizado, pero no tiene las herramientas suficientes para poder accesar a estas capacitaciones. Y bueno, es por eso que el día de hoy tenemos el privilegio de que estén con nosotros dos invitados, que bueno, la licenciada Silvia Torres estuvo con nosotros el programa anterior. Muchas gracias, licenciada, por estar el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Directora de Consultoría y Capacitación en Negocios Internacionales y profesora de asignatura del ITESO. Y también contamos con la presencia del maestro Eliu Arana, coordinador de la licenciatura en Comercio Internacional del ITESO. Correcto. Bienvenidos a los dos. Gracias. Muchísimas gracias, buenos días. Y bueno, la semana pasada surgió mucho interés, mucha inquietud porque dijimos, bueno, es muy importante que sepan esta información, pero a veces ¿cómo pueden saberla si no existen estas capacitaciones? ¿Por qué la importancia de esto? Yo creo que existe, el mercado está ahí, los productores están ahí y existe una gran necesidad de estar actualizándose. Los mercados cambian, las necesidades cambian, la logística y toda la infraestructura, etcétera, pues hay que conocerla. Claro. Yo creo que sin eso, sin saber qué existe, cómo puede hacer llegar el producto, qué requieren los mercados, en qué forma, qué normas tengo que cumplir, eso requiere de conocimientos. Entonces, mucha gente dice, yo quisiera exportar, pero no sé por dónde empezar. Claro. ¿No? Entonces, ¿por dónde empezar? Esa es la clave. No sé a qué precios debo vender, no sé cómo voy a cobrar, tengo mucho miedo de si me van a pagar, etcétera. Y todo eso requiere de preparación. Todo eso no se puede leer en ninguna parte. Claro que con el haciendo se aprende también, pero hay que primero prepararse, creo. Claro. No sé qué opines. Sí, no, de hecho,
ahorita quizá más adelante platicaremos un poquito de los programas, que eso es fundamental, ¿no? O sea, Silvia, el problema no está en que no haya conocimientos, el problema está en que no llega ese conocimiento a quien lo tiene que implementar, por un lado. Y por otro, desafortunadamente, el campo de la exportación en los últimos años se ha visto, digamos, constantemente bombardeado, lo voy a poner en esos términos, ¿no? Por pseudoespecialistas, y lo digo con todas sus palabras, ¿no? Vamos, quiero decir, es como cuando tú vas al médico, ¿sí? Tú vas a un médico porque tienes un problema y vas con un médico que se supone que ha estudiado, que tiene entrenamiento, que tiene experiencia y que te va a hacer un buen diagnóstico. Si desde el diagnóstico va mal y es un médico que no se preparó bien y que no tiene ese perfil, bueno, de nada te sirve haber ido al médico, es más, te va a complicar la vida. Claro. Esto es lo mismo, ¿no? Pareciera que muchas compañías, por desgracia, entendieran que la exportación es un proceso fácil, sencillo y rápido. No quiero decir con eso que tenga que ser todo lo contrario, pero lo que estoy diciendo es que necesita mucha preparación. Y esa preparación la deben tener sobre todo las empresas que invierten en esa preparación. Si no invierten en esa preparación, es como ir a un médico que no está preparado, ¿sí? El diagnóstico va a ser erróneo y esto te va a llevar a tener un problema más adelante. Bueno, maestro Eliu Arana, que es coordinador de la carrera de Comercio Internacional en el ITESO, nos está diciendo algo muy clave, que es estar siempre pues rodeados de personas que sepan, o cuando menos acudir a personas que sepan, pero también cómo la gente puede saber, ¿no? Porque existen pequeños productores que están tan necesitados de esa información que muchas veces no saben a dónde acudir. Entonces, bueno, les comento el tema del día de hoy, que es necesidad de capacitación y actualización en materia de exportación. Y cómo es que, ¿qué mensaje le pueden dar a aquellos productores que quizá no están tan informados y que a raíz de esto que nos acabas de comentar, cómo saber a quién acudir? ¿Quieres comentarlo? Adelante. Yo creo que hay muchas maneras de, precisamente para pequeños productores, se sienten muy lejos de las universidades o se piensa que las universidades son totalmente la academia alejada de la realidad. Y yo creo que no. Yo creo que existen muchísimas posibilidades. Existen las carreras donde creo que la gente, precisamente que ha estudiado comercio internacional, puede apoyarles en todos estos temas. O sea, y ellos se pueden dedicar más a la producción, pero hacerse rodear de gente que ha estudiado comercio internacional. La otra es, por ejemplo, en nuestra universidad, en el ITESO, tenemos, y ahorita Eliu nos puede ampliar el tema, pero tenemos programas como los PAPs. ¿Qué es el PAP? ¿Qué es el PAP? Bueno, mira, el PAP es una apuesta institucional, es conocido como proyecto de aplicación profesional. Estos proyectos lo que vinieron a hacer es a tomar el lugar de lo que antes normalmente era una tesis, ¿sí? Y hasta cierto punto un servicio social como tal, quiero decir, no desaparecen, lo que pasa es que se transforman o se modifican hacia evolucionaron, vamos, ¿no? Como todo proceso tiene que evolucionar. Entonces, la apuesta de la institución es que el conocimiento y la práctica del alumno sea en campo, sea en sitio, ¿sí? In situ. Y de alguna manera, como decía Silvia, el problema que siempre se ha tenido es ligar esta parte de la práctica, la vinculación, ¿no? La práctica con la academia. Y el problema que siempre existe, ¿no? Que sale el estudiante y de repente dice, oye, es que la realidad es muy diferente a lo que me decías en el salón de clase. Entonces la apuesta de la universidad es volcarnos de lleno a que existan estos proyectos con el cual el alumno termina su carrera como tal, coronándola con una intervención real en campo, con una serie de parámetros bien estructurados. Quiero decir, hay materias que ya trabajan, digamos, y que van empujando a los chicos hacia el trabajo en campo, pero ya prácticamente la apuesta de los proyectos de aplicación profesional como una apuesta universitaria es que todo este bagaje, todos los alumnos del ITESO tendrán que pasar por él. O sea, probablemente en ocasiones anteriores o en etapas anteriores es que el que quería lo hacía, o en ciertas materias que tomabas lo tenías que hacer, si no la tomabas no pasaba nada. Ahora no, ahora es una apuesta de decir, tienes que salir, prueba la realidad y regresa a la universidad, enriquece la vida de la universidad y además enriquécete tú y tus compañeros con esta experiencia en la vida real, ¿no? ¿Y qué ventajas puede tener el sector hortofrutícola de todo esto?
Bueno, particularmente... Los productores. Sí, pues, claro. perdón. Mira, particularmente lo que decía Silvia, existe en el campo una deficiencia, también tú lo mencionabas hace rato, una deficiencia de información, de cercanía entre las diferentes instancias que promueven, que asesoran y que ayudan con el productor. O sea, en la realidad el productor en muchos casos sigue solo. ¿Sí? Sigue solo porque ni las universidades, ni las instituciones promotoras, ni quienes se encargan, se acercan de manera real. La apuesta del ITESO en ese sentido ha sido acercarnos al sector productivo, brindando, digamos, ojo, no mano de obra, sino brindando un perfil profesional que sobre todo a ese tipo de empresas que son pequeñas, que son micro, que son medianitas y que muchas de ellas o no tienen ni el conocimiento ni la experiencia y a veces el recurso para invertir, digamos, en procesos de investigación, de adecuación de productos, de formación de un área de comercio exterior, por ejemplo, en este caso, o de investigación de mercados, ese tipo de cosas, o de capacitación, simplemente no tienen a veces ni el conocimiento ni el recurso para invertir. Estos proyectos, o sea, los PAPs, para nosotros es la oportunidad de regresar a la sociedad, por eso lleva este contenido altamente social. Regresamos con ellos y decimos, mira, aquí hay una persona que además, no es porque sea estudiante, no puede hacerlo, Claro. lo puede hacer sin ningún problema, porque además está llevado de la mano por un profesional. O sea, el alumno no lo hace solo, ¿no? Hay un profesional atrás que va liderando y llevando el proyecto. De tal manera que el alumno y la empresa se ven beneficiadas. La empresa porque recibe una información y un trabajo profesional, eso hay que recargarlo, es profesional, no es un trabajito de que toma, córrele, ve, presenta eso para que tengas una calificación. No es un trabajo de la escuela para Sí, claro. tener calificación, Sí. exactamente. Y se involucra gente especialista. Y esa gente especialista la paga el ITESO, además. Quiero decir, o sea, el mismo profesor está siendo pagado por el ITESO para que dirija a un grupo de proyectos y de estudiantes y se vuelque, digamos, esa experiencia real, profesional, en esas empresas que de otra manera no hubieran podido llegar. Y ese es el primer gran esfuerzo del ITESO, ¿no? En ese sentido, aunque ya hablando de organismos e instituciones, siguen estando lejos de los pequeños. Eso es verdad. ¿Y por qué ustedes creen que existe esta necesidad de estar capacitado o actualizado? ¿Es que muy constantemente están cambiando las normativas o qué es lo que está cambiando constantemente que hace que tengan que estar capacitada la gente? Mira, yo creo que son las dos cosas. Una es que, bueno, el productor sabe o el que está en una actividad sabe de su actividad, pero dentro de la parte productiva, de la parte de calidad, etcétera, pero en su mercado o en su pequeño mundo, ¿no? Pero el conocimiento del resto del mundo, pues implica justamente ponerse a estudiar o saber de eso, ¿no? Ahora, la otra parte es que sí cambian muy frecuentemente, cambia la normatividad. Cambia el saber que, por ejemplo, a partir del 11 de septiembre del 2001, bueno, pues Estados Unidos requiere que con la ley antibioterrorismo ahora haya que registrarse y haya que hacer un aviso previo a cada exportación, aun cuando sea una muestra. Y así todos los mercados. Y puede haber, todos los días se publica en el diario oficial nuestro y se publica en los diarios oficiales de los diversos países, diversas normas o normativas. Entonces, eso implica estar actualizado. Y eso implica justamente la necesidad de que los productores se actualicen, ¿no? Claro, y maestro Helio, ¿usted considera que decir estar capacitado pueda ser un sinónimo de facilitar la exportación? Bueno, yo no diría que es un sinónimo de facilitar, yo diría que es el requisito indispensable. O sea, insisto, como todo, son procesos complejos porque hay que llevar a la empresa, prepararla desde el aspecto comercial, el aspecto operativo. Cuando digo comercial, veo toda la estrategia de negocio que vamos a implementar en el mercado de destino. La estrategia de operación, quiero decir, hay que saber, no nada más produzco, hay que saber cuánto voy a producir, hay que planificarlo, hay que financiarlo en muchos casos. Como decía Silvia hace un momento, habrá que a veces dar un crédito y vas a tener que mandar tu producto y vas a cobrar dentro de 30, 60, 90 días, en el mejor de los casos, y eso hay que financiarlo, ¿sí? Entonces hay que hacer una planeación operativa y financiera. Hay que hacer mucho trabajo también de campo, o sea, quiero decir, ningún proyecto de comercio exterior se puede concebir nada más desde un escritorio.
Hay una parte que es planeación y esa la haces ahí, como lo hace el arquitecto, ¿no? Que está en su respirador haciendo y todo, y hay que ir al campo y hacerlo, ¿no? Y también nosotros hacemos lo mismo, planificamos en el escritorio, pero luego vamos a implementarlo al campo. Y ahí es donde hay que tomar la maleta, subirte al avión y a veces cruzar el planeta para poder llegar al mercado de destino, explorarlo, negociar, buscar distribuidores, canales, adecuar el producto. Bueno, hay una serie de cosas importantes. Para el caso concreto, por ejemplo, de los productos... los productos naturales, pongámoslo así, o sea, fruta, verdura, hortaliza, todo esto, bueno, aquí tenemos una súper experta en este campo, pero son productos sumamente complejos. Sí, porque tienen como dicen, un periodo de almacén o como... Su vida de anaquel es muy corta, ¿no? Sí. Entonces es necesario conocer precisamente, desde ahí necesitamos capacitarnos, ¿no? O sea, desde saber que ese producto... ¿Cuál es la vida de anaquel de ese producto? A 8 grados centígrados o a menos 8 grados centígrados. Entonces, hay mercados que no se pueden acceder. Hay mucha gente, por ejemplo, a mí me tocó una experiencia con mango, que querían exportar a Italia y a Grecia. Entonces decíamos, o aguacate. Entonces, era un poco complejo precisamente porque los barcos que existen, las salidas o el itinerario de los barcos es tal que no permite mucho, no da mucho plazo para poder venderlo. Entonces hay que venderlo a otros mercados donde los tiempos de travesía sean más cortos y el periodo en el que el producto puede estar en perfectas condiciones pueda ser más largo. Entonces eso hay que conocerlo perfectamente bien. O qué condiciones necesita de almacenaje, si necesita atmósfera controlada, si necesita qué temperatura, que necesita preenfriarse en campo, etcétera, para saber cuál es la vida de anaquel hasta que el producto es consumido en la casa del consumidor. Sí, claro, así es. Y bueno, nosotros vamos a continuar hablando más sobre este tema y bueno, nuestros expertos nos van a platicar más a fondo qué es lo que ustedes necesitan saber para poder exportar, para poder hacer de sus productos un producto competitivo y nos van a tratar de dar consejos y tips que a ustedes les puedan servir muchísimo más. Pero por mientras les voy a hablar sobre el Cesavejal, que el Cesavejal invita a todos aquellos productores que estén interesados en obtener la certificación oficial y pues bueno, que se pongan en contacto con ellos a través de su página de internet que es cesavejal es su correo electrónico, cesavejal@cesavejal.org.mx o bien a su página de internet que es cesavejal.org.mx con www al principio. Entonces, de todos modos están saliendo aquí en pantalla los datos para que ustedes puedan tener esta información y bueno, para que también estos productores se traten de preocupar más por obtener esta certificación. Y bueno, pues también es importante decirles que para poder exportar, los demás países están pidiendo la certificación. Entonces, cada vez más certificaciones, exactamente. Entonces también es importante saber esto y ya saben quién les puede dar apoyo y dónde obtener más información. Y bueno, continuando con el tema, creo que mucha gente que nos ha de estar viendo se ha de preguntar, bueno, esto me cuesta porque siempre pues, nos da miedo a tratar de hacer algo y saber cuánto me va a costar, y más en estas épocas. Entonces, estar actualizado, capacitado, ¿les va a costar? ¿Les cuesta? Yo creo que aquí hay que hacer dos observaciones importantes. Número uno, ningún proyecto de comercialización, y sobre todo de manera internacional, ningún proyecto está exento de invertir. O sea, eso es un hecho. Las empresas que van pensando o creyendo que van a entrar a mercados de exportación en cualquier sector, sin generar recursos, mejor dicho, sin invertir recursos humanos, técnicos o económicos, es un error. O sea, ya desde ahí vamos mal. ¿Sí? Porque hay empresas que vamos y te dicen, no, bueno, pues es que de repente hay que invertir en esa certificación, en tal proceso, en tal cosa, y luego te dicen, no, es que es muy caro, ¿no? Yo no puedo, no, y ahí se va perdiendo, ¿no? Y la gente va perdiendo el interés y los proyectos se van diluyendo. El arrancar un proyecto de exportación es una cultura distinta, es una cultura totalmente diferente a una empresa que nada más está enfocada a un mercado local. Implica que la organización completa se vuelca a la exportación y esto implica invertir. Ahora, el hecho de que te tenga que invertir también no significa
que no esté al alcance desde las pequeñitas empresas. Y para ahí, yo creo que por ahí sí tenemos que ser muy puntuales. En la actualidad tenemos o existen una cantidad de programas inmensos, financiados sobre todo por organismos públicos, que tienen acceso a todas estas compañías, ¿no? Pequeñitas, medianas, etcétera. El problema está en que no se acercan, a veces ni las instituciones ni las empresas. O que la empresa, al saber que tiene que accesar a un crédito, la palabra crédito, pues los espanta, ¿no? Claro. Si, es que voy a pagar interés. Simplemente, te pongo un ejemplo así concretito y claro. Ahorita FOJAL, por ejemplo, que es un organismo del gobierno del Estado y particularmente la Secretaría de Promoción Económica, cuyo objetivo es financiar, no particularmente proyectos de exportación, pero otro tipo de proyectos productivos, tiene una cantidad de recursos y además una cantidad de programas con una facilidad tremenda para las empresas, ¿no? Algunos de ellos te dan ciertos recursos, o sea, capital de trabajo. Ese capital de trabajo lo empiezas a pagar a los 6 meses que tienes ya de haber invertido ese recurso, con unas tasas realmente que no te las da nadie, ¿sí? O sea, estás pagando casi prácticamente el valor neto del préstamo. Claro, siempre hay un financiamiento, pero es muy pequeño. Quiero decir, el riesgo es mínimo, es micro. Y aún así hay personas que no lo aprueban, o sea, no entran, no intentan. Y de ahí hacia arriba hay N cantidad de recursos, ¿no? Silvia pues también conoce mucho al respecto sobre este tema, Secretaría de Economía Federal, ProMéxico, fondos, y particularmente en el gobierno del Estado, quiero resaltarlo y me parece que es importante hacerlo. Ahorita hemos tenido, por lo menos hablando del sector exportador, me parece que mucho apoyo por parte de Haltrade. Sí, que ya lo comentaremos en un momento más, pero Haltrade, que es el organismo de promoción al comercio exterior del Estado de Jalisco, o sea, dependiente de la Secretaría de Economía del Estado, ha hecho una cantidad de inversión de recursos para financiar proyectos de exportación y crecimiento. Un poquito más adelante comentaremos la capacitación que el ITESO está dando en términos del sector exportador, que está siendo totalmente financiada por el gobierno del Estado. Ok, y algo que se me hizo muy importante que nos mencionó hace un momento fue sobre que los productores, bueno, les importa exportar, pero nada más ven como un mercado. ¿Por qué no también ver, maestra, otros mercados, tratar de ampliar como sus horizontes y ver que también no cerrarse por ejemplo, los productores dicen Estados Unidos porque es el más cercano y lo tenemos aquí cerca, ¿no? Y también existen otros mercados que son muy sabrosos para la gente y llamativos, sin embargo, por no estar capacitados o actualizados. Sí, yo creo que es muy triste eso, ¿no? Porque justamente estamos como en el área de confort. Como es lo que más conocemos, es lo que más cerca tenemos, pues entonces vamos a Estados Unidos, ¿no? Aunque sea el mercado más saturado, aunque sea el mercado que en el sector hortofrutícola y a pequeños productores les afecta más, porque yo creo que todos conocemos de casos en los que no les han pagado, en los que al llegar a la frontera hacen la selección de los productos y se va solamente lo que ahí les dicen la mitad de tu producto no sirvió, entonces y te cuesta y va a ser tanto lo que te voy a pagar o no te voy a pagar nada porque todo llegó mal, etcétera. Todos han tenido, creo que casi todos los que han intentado exportar han tenido esas malas experiencias. Entonces, y es parte de lo que a mí me parece que es justamente el resultado de la no capacitación o de la no actualización. La otra parte es, existen otros mercados muy interesantes en Centro y Sudamérica, existen mercados en Asia, existen mercados en Europa. El trayecto, la logística, los transportes, la temperatura, sí, pero justamente como no los conocemos, como el idioma es otro problema para mucha gente, entonces pues los vemos absolutamente imposibles y creo que existe una amplísima posibilidad de poder exportar. Y otro beneficio que usted nos comentaba antes de empezar el programa fue que también el aprovechar los climas, ¿no? Que mientras en una parte hace un clima, en otro país hace otro clima, entonces tratar de estar aprovechando todo el tiempo. Exactamente, hablábamos de la diferencia de estaciones en hemisferio norte y sur, ¿no? Claro. Entonces hablábamos, por ejemplo, de por qué Chile o por qué creo que hace 8 días también comentamos de lo que ya se está empezando a hacer muy poco, la asociación con productores chilenos, por ejemplo, como para poder decir, ellos producen en unas estaciones y tienen clientes o tenemos clientes conjuntos para poder producir, para poder entregarles todo el año. Chile puede producir
en el primavera y verano de allá, que aquí es otoño e invierno. Y nosotros podemos producir primavera y verano, entonces podemos surtirle a un mercado durante todo el año. Aún así, nosotros podemos surtir igualmente a mercados de Centro y Sudamérica básicamente, en temporadas en las que ellos no producen, porque allá es invierno, por ejemplo. Claro, y fíjense que nos han llegado preguntas a los correos electrónicos donde nos dicen, bueno, yo como productor que no tengo tanto pues acceso a capacitación o algo que, bueno, gracias también al programa Inocuo TV pueden saber un poco más sobre esto, nos dicen, ¿yo cómo puedo saber cuánto vale mi producto? Porque bien, a la persona que le estoy vendiendo, se puede decir, la persona final a la que le llega el producto, la persona que tiene su tienda, dice, bueno, entonces, ¿a cuánto lo tengo que dar? Pero este productor, pues, dice, a mí me costó esto, pero por todo el transcurso que llevó, entonces no saben bien a cuánto dar su producto, después de lo que le invirtieron, etcétera. Entonces, esto es algo muy importante, ¿no, maestro? Eso es fundamental, es como el nombre. O sea, está la marca y luego está el precio, ¿no? Y hay muchos errores. Mira, dicen que levantar un muerto es imposible. Y cuando hablamos de levantar un muerto es una marca o un producto que ha entrado a un mercado que ha tenido una muy mala estrategia de penetración, de posicionamiento, de precio, entre otras cosas. Y luego intentar rescatarlo es muy complicado. Por eso estas cuestiones son muy técnicas. Hay herramientas y técnicas específicas para poder determinar los precios de exportación. Hay varias, ¿no? Pero sí es uno de los aspectos más importantes y los que más problemas causan. Y hay dos elementos aquí bien importantes. Uno es, yo productor, que es desafortunadamente la verdad como muchos lo hacen, es yo vendo mi costo más mi utilidad, como lo acabas de decir tú, oye, pues me costó tanto y le quiero ganar tanto, pues te lo doy en tanto. Y el problema está por todas las manos que va a pasar de aquí hasta el punto de venta final, suponiendo que vaya a ser en Italia o en Corea, donde sea, y toda la gente que va a ir pasando le va a ir poniendo una utilidad. Claro. De tal forma que cuando llegue al mercado de destino, tu producto va a estar 400, 500, 600% más caro. O sea, se va a encarecer. En algunos casos seguirá estando dentro de un rango de precio, o sea, seguirá compitiendo, pero en muchos otros el precio promedio va a estar aquí y tú vas a estar acá. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se va a vender tu producto? Nunca. Claro, claro. Nunca. Para eso hay otra serie de técnicas que nos ayudan a determinarlo al revés, ¿no? No vamos a entrar porque es mucho más técnico, pero hay serie de técnicas que nos ayudan a determinar el precio desde allá para saber en cuánto lo tenemos que vender aquí. Pero ahí es donde hay muchas cosas que la gente o se tiene que capacitar, el empresario, o tiene que tener a alguien, o debe tener a alguien que sea especialista y que le ayude, ¿sí? O sea, si no, los errores van a ser constantes, comunes, y ahí es donde la inmensa mayoría de las empresas revientan en la exportación, ¿sí? En la primera exportación. Y bueno, hace un momento les comentaba que íbamos a hablar más a fondo sobre qué es lo que necesita saber el productor hortofrutícola en materia de exportación. ¿Por qué no nos platica, licenciada Silvia, qué es lo que necesita saber los productores? Mira, yo creo que puntos claves y así como que tengan, pues, información más amplia. Claro. Para que ellos lo puedan entender más. Mira, yo creo que, hablando de este mismo tema que acaban de tocar, la cuestión de precios, eso es algo que me parece vital que los productores sepan para poder exportar. Porque desde ahí podrían saber si su producto va a ser o quieren exportar o no quieren exportar, porque muchas veces hacen todos los pasos previos sin saber siquiera cuál es el precio de mercado. Lo que decía Liu es totalmente cierto, pero en productos hortofrutícolas más. ¿Por qué? Porque sabemos de entrada que en todos los mercados, aún en el mercado de abastos, en el mercado nacional, los precios cambian todos los días. No es como muchos otros productos que tienen una permanencia en el tiempo, ¿no? Todo el año prácticamente permanecen iguales. Pero los productos hortofrutícolas cambian todos los días. Entonces depende de la oferta y la demanda, depende de la temporada, depende de si llovió o no llovió, depende de las sequías, depende de tantas cosas. Entonces, precisamente por eso necesitamos conocer cuál es el comportamiento. Creo que los empresarios necesitan conocer cuál es el precio en el mercado de exportación de sus productos. Y, como decía Liu, irse hacia atrás. Y decir, el precio en el mercado de exportación de limón, de mango, de fresa, de manzana,
en el mercado al que yo quiero exportar es de $4 la pieza, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto de ahí hacia atrás conocer cuáles son? Generalmente le puedo decir que como se maneja esto es, hay un importador, mayorista, distribuidor, y hay un retailer o él se lo vende a las tiendas que lo distribuyen, por ejemplo, a las grandes cadenas de autoservicio, etcétera, o a las fruterías o a las tiendas de venta de hortalizas especializadas. Entonces, ahí hay dos intermediarios, generalmente hay entre dos o más, pero en la mayoría de los casos son dos. Entonces, ¿cuáles son esos costos? Bueno, generalmente el importador mayorista se lleva entre 10 y 15% del costo, del precio de venta, y el distribuidor otro tanto. Entonces ya ahí tenemos más o menos un 30% mínimo. Más los gastos, todos los demás gastos, almacenaje, fletes, despacho aduanal, todo lo que interviene en la parte logística. Y luego, desde que lo entrega aquí, ¿no? Entonces, de ahí ya puedes saber, llegando hasta ahí, puedes saber si su producto, si él está dispuesto a vender o no está dispuesto a vender en esos precios. De ahí hacia atrás, él tiene que conocer precisamente, tiene que prepararse en toda la parte de normatividad. ¿Cuál es la parte de normatividad donde él tendría que conocer y cómo le podemos ayudar o por qué es necesario la capacitación? Porque es necesario saber qué certificaciones requiere o no requiere certificaciones. Si requiere una autorización fitosanitaria internacional, un certificado fitosanitario internacional, esto se lo otorga la Secretaría de Agricultura, SAGARPA. ¿Pero qué requiere? Bueno, pues tendría que acercarse probablemente a SAGARPA, Senacica, que son agrupaciones, o sea, son parte de SAGARPA, pero encargadas precisamente de toda la parte de exportación, ¿no? Luego, toda la parte, por ejemplo, de promoción. ¿Cómo promueven el mercado internacional? Y ahorita que nos estaba platicando sobre las normativas, ¿cuáles son las normativas actualmente que existen en materia de inocuidad? Existen varias normativas. La parte de inocuidad, como sabemos, inocuidad es entregar al consumidor productos que no le hagan daño, ¿no? ¿Cómo se promueve eso? Bueno, pues hay varias cosas que básicamente están pidiendo todos los mercados. Una es manejar buenas prácticas agrícolas, que en varios mercados se llaman de diferente manera, ¿no? Lo que era EUREGAP, etcétera. Entonces son buenas prácticas agrícolas. Buenas prácticas de manufactura, en el caso de que tengan algún proceso, los productos agroindustriales, y HACCP, que es el famoso HACCP, ¿no? Entonces, que prácticamente todos los mercados están pidiendo ya. Hay muchos otros, SQF y otras certificaciones, pero creo, desde mi punto de vista, por lo que conozco de las normativas de los diferentes países, cumpliendo con eso es suficiente. ¿Qué necesitamos conocer además de la normativa? Es límites aceptados de diferentes cosas. ¿De qué? En el caso de productos agrícolas, límites aceptados de fertilizantes, por ejemplo, de todavía residuos que contienen los productos, de fertilizantes, de desinfectantes, de abonos, de toda la parte. Y si hablamos de orgánicos, como decíamos el otro día, bueno, pues todavía con más razón, ¿no? Entonces, toda esa parte, hablando de productos agroindustriales, tendrían que ver qué límites requieren de productos, por ejemplo, como estabilizantes, saborizantes, qué colores deben y qué colores no deben utilizar, etcétera. Toda esa parte de qué contienen los productos. Perdón, estamos en una de las industrias más complicadas, también hay que mencionarlo, más complejas. No, el que quiere exportar alimentos, sean productos naturales, frescos, procesados, está en unas industrias más complejas. Me parece que hay básicamente dos industrias altamente exigentes en materia de regulaciones y restricciones que le llamamos nosotros no arancelarias. Es la industria alimenticia y la industria farmacéutica. Son las dos más reguladas. Imagínate que a veces hay procesos que son aplicables, entendiendo pues sus diferencias, ¿no? Pero aplicables a un medicamento y a un alimento. ¿Sí me explico? Imagínate el nivel de lo riguroso que puede llegar a ser
la aplicación de una de esas normativas. Y como decía Silvia, el productor debe estar consciente de que, número uno, debe tener capacidad de producción, número dos, de que le van a pedir una certificación de calidad, de prácticas, de inocuidad, bueno, de una serie de elementos. Debe tener, y si no lo tiene, la tiene que obtener. Y obtenerla significa invertir. Eso es un hecho. Hay formas de financiarlo también, pero tiene que invertir en obtenerla. Y ya todo lo demás. Pero ese elemento fundamental de la certificación de sus productos, pues mucha gente de repente dice, sí, voy a empezar a exportar a Europa y voy a mandar aguacate. Sí, y luego dices, bueno, y tu huerta ya tiene ciertas certificaciones o lo que sea. No, ninguna. Bueno, pues ¿Cómo? Y eso además no se obtiene rápido. Son procesos que llevan meses para poder obtenerlos y que además tiene que venir un certificador especializado, autorizado por el país a donde pretendas exportar, por ejemplo, Unión Europea, que tiene en México ciertas certificadoras, 2 o 3 nada más, van y te certifican tu huerta, por ejemplo, para ciertos procesos. ¿Y de cuántos meses estamos hablando? Pues es variable, ¿no? Es variable, pero depende también, también depende de la empresa. Mira, es como aplicar como implementar un ISO 9000, ¿sí? Un sistema de calidad. De estandarización, ¿no? Como el ISO 9000. Si una empresa decide hacerlo, yo tengo compañías que han hecho su proceso de certificación en 2 años y compañías que lo han hecho en 8 meses o 6 meses. Y depende de qué, depende del compromiso de la empresa, de que se le invierta, de que se hagan las cosas como tienen que hacerse. Hay mucho trabajo al interior de la empresa para hacerlo y eso es compromiso. Es más, yo te puedo decir, Linet, que el problema fundamental no está en que no tengamos productos ni que sea caro, nada, está en la cultura. Ahí es donde está el problema. Por eso no exportamos muchos de estos productos. Pero también, pues todo es por falta de información, ¿no? Sí, por supuesto. Es parte de la cultura, pero es parte de lo que tenemos que cambiar, ¿no? Claro. Decíamos hace un momento, todo esto es cultural, pero ¿por qué quedarse ahí? O sea, es parte de la cultura mexicana, por lo que no exportamos y muchísimos otros países exportan muchos productos como los nuestros. Y también son pequeños productores, tienen las mismas o peores condiciones que las nuestras. Correcto. Pero tenemos que cambiar esa cultura y tenemos que capacitarnos y tenemos que estar abiertos y tenemos que dedicarle tiempo a todo eso y rodearnos de la gente adecuada, ¿no? Claro, y bueno, también yo quiero decirles que este programa llega a todos ustedes gracias a Ferkim, y como hace unos momentos estábamos platicando sobre la importancia de ponerle pues fertilizantes de calidad a nuestros cultivos y estar muy al pendientes de eso, es que bueno, Ferkim a ustedes les brinda información a través de sus páginas de internet y su correo electrónico que están saliendo ahorita en pantalla, que bueno, les comento que el correo es fertilizantes@ferkim.com para que puedan enviar un correo electrónico. Y bueno, Ferkim lo que les brinda a ustedes son fertilizantes de calidad para sus cultivos. Y pues bueno, para que tengan más información, si es que tienen dudas, manden un correo a esta página, a este correo electrónico, y bueno, pueden tener información más detallada sobre los productos que Ferkim ofrece. Y bueno, ya volviendo más también con lo que estábamos comentando, maestro Liu, ¿qué nos puede platicar o qué le puede platicar a la gente que nos ve sobre lo que tienen que estar informados, pero en lo que son aduanas? En aduanas. Mira, déjame hacer nada más una acotación en un punto que me parece importante que has mencionado. Lo que estamos haciendo es justamente informando, ¿de acuerdo? Pero también debemos dejar muy claro que hay cosas que el empresario no tiene que hacer. Digo no tiene que hacer no porque no las deba hacer, sino porque no es su área. El comercio exterior requiere especialistas, ¿sí? Entonces toda la información que podamos llegarle va a ser extraordinaria, pero también necesita especialistas junto a él, o sea, gente de comercio exterior. Ahora, respecto de las aduanas que tú mencionabas, pues hay que mencionar que el sistema aduanero de por sí es complejo, ¿sí? Porque estamos hablando de toda la cuestión legal, ¿sí? Todo el aspecto legal y fundamental, y no nada más del aspecto legal local, sino el aspecto legal de otros mercados de destino. Por ejemplo, el hecho de exportar un alimento, ya sea fresco o procesado, requiere que aquí en México cumplamos ciertas regulaciones para poder pasar por una aduana, pero otra serie de requisitos van a ser necesarios para llegar a la otra aduana y que pueda ser importado. Entonces, el productor, lo más importante o lo fundamental
delicado en el proceso de las aduanas es la documentación, ¿sí? Si la documentación que necesita tu producto para que pueda ser exportada o importada en el mercado de destino, si no va bien esa documentación, si trae un error, si como decía Silvia, hay certificaciones o certificados, documentos que tienes que entregar y no los entregas, ahí esa es una situación delicadísima porque el producto inmediatamente lo va a resentir. Te pongo un caso concreto así muy puntualito. En México, la legislación nos dice que los productos perecederos que llegan a una aduana, por ejemplo, si trajéramos, te voy a poner kiwi de algún lugar del mundo, ¿sí? Lo traemos a México, si no cumple con los requisitos que nos pide aquí la ley, por ejemplo, que nos pide un certificado y no lo traiga. ¿Un certificado fitosanitario por internacional? Por ejemplo, un fitosanitario internacional y no lo trae, la ley te obliga a que en 3 días tienes que destruir todo el cargamento. Destruirlo. ¿Por qué? Por seguridad, porque obviamente no vas a dejar importar un producto que no sabes cómo viene y además es riesgo para la población. Entonces te lo destruyen en 3 días. Igual nos pasa a nosotros allá, imagínate, vamos con nuestro aguacate súper felices, lo mandamos, como ahorita tenemos un cliente que va a España a exportar este aguacate, imagínate, no manda correctamente su documentación y es un producto que, vamos, tiene una vida muy corta. Entonces pasan 2, 3, 4, 5 días que se quede ahí y se va directo a destruirlo. A destrucción, vamos, y no lo puedes rescatar porque son productos muy delicados para la salud. Entonces ya no los puedes rescatar como otros productos que pudieras hacer. Estos ya no. Y te los destruyen y se acaban, ¿no? Entonces imagínate ahí todo lo que implica. Esa es la parte delicada de las aduanas, pero la parte fundamental es la documentación. Los documentos para exportar y para importar. Y de ahí la importancia, entonces, al conocimiento y a la actualización, ¿no? Claro. O sea, al saber qué requieren los otros países, o sea, la entrada a todos los países es la aduana. Entonces, lo que necesitan los mercados como para probar la inocuidad, se los van a requerir en la aduana. Entonces, eso es muy importante, porque además también prevé que no llegues hasta allá y no le pongas más gastos o algo, si algo no te lo entregan en la aduana. Entonces, lo que se requiera para que requieran las autoridades sanitarias o fitosanitarias en el país de destino, o en el país por el que cruza, que esto también es muy importante. El caso de si vamos a mandar productos a Canadá y van a cruzar por los Estados Unidos por tierra, por ejemplo. Entonces requerirá de cumplir algunas otras normativas como para poder cruzar por Estados Unidos. Entonces, o si van por avión, etcétera. Pero la aduana es el punto de entrada a cualquier país donde les van a requerir toda esa documentación que llamamos no arancelaria. Correcto. Entre ellas, y lo mencionábamos hace 8 días, están ¿cuáles? Su factura, por supuesto. Una factura comercial, que mencione el precio del producto, que mencione, ¿qué más tiene que mencionar? ¿Cuál es el Incoterm o el término en el que se han puesto de acuerdo ambos? Para mucha gente es un tema muy complicado, el tema del Incoterm. Es decir, ¿qué es FOB? Pues es que el exportador, tiene la obligación de poner el producto a bordo del buque, si va por barco, con absolutamente todo pagado hasta ahí. A partir de ahí, las responsabilidades del comprador. Entonces necesita anotar en su factura qué significa eso, ¿no? Luego, necesita el certificado fitosanitario internacional, todos los productos frescos. México forma parte precisamente de acuerdos internacionales para que todos vayan con certificado fitosanitario internacional, que asegure precisamente que está libre de plagas y de cosas que puedan hacer daño a sus cultivos, ¿no? La otra parte puede ser, aún así, necesitar alguna autorización del Departamento de Salud, porque uno cuida los cultivos, que no haya plagas para que dañen su agricultura, y otro, que tenga lo necesario o que no contenga tales cosas que puedan hacer daño a las personas o a la población. La otra es el certificado de origen, por ejemplo. En el caso de los 42 países con los que tenemos tratado de libre comercio, que otro día, si gustas hablamos de eso, claro. Que son Estados Unidos, Canadá, básicamente la Unión Europea, que son 27 países, y Japón, y todos los que tenemos con Centro y Sudamérica. Entonces, con todos ellos necesitará la aduana de importación, como decía Liu, a la hora de entrar al país, necesitará el certificado el certificado de origen. ¿Dónde se tramita? También es muy sencillo, en la Secretaría de Economía. La mayoría de ellos
y aún muchos de ellos ya ni siquiera requieren que sean autorizados por la Secretaría de Economía. Cada uno de los exportadores lo puede llenar, firmar y enviar. ¿Qué otras cosas? En algunos necesitan cumplir justamente con esa documentación. Necesita ser, por ejemplo, el verificar o el certificar que alguna certificación la tenemos. Correcto. Y que entonces necesitamos enviar el documento correspondiente, como en el caso de los orgánicos, por ejemplo. ¿Qué otra cosa también? Ya hablamos de aduanas, ya hablamos sobre las certificaciones. ¿Qué otra cosa es importante que estos productores sepan? Yo creo que una parte importante es los financiamientos, ¿no? Financiamiento. Cuando dijimos que todo proyecto requiere invertir, unos más, otros menos, el financiamiento es fundamental para que un negocio funcione, es capital de trabajo, ¿no? Y tienes dos opciones, una es o tu misma operación va a financiar todo este proyecto de expansión, porque un proyecto de exportación es un proyecto de expansión, o vas a utilizar recursos externos a través de un financiamiento. Sí es muy importante también que esos financiamientos sean convenientes al productor, que no lo vaya a complicar en su operación diaria, ¿no? Y que al rato, por supuesto, accesa a ciertos recursos que pueden llegar a ser caros para él, lo que sea. Para todo se puede diseñar un esquema muy necesario para ellos. Y otro punto importante es, él sí tiene que acercarse, por lo menos a informarse todo lo que hay alrededor de apoyos, de programas, de todo este tipo de cuestiones. ¿Dónde es donde tiene que acercarse? ¿Sí? ¿A dónde se tiene que acercar? Fundamentalmente, para empezar, porque todos los organismos del gobierno, por ejemplo en México, del gobierno federal, etcétera, todos tienen algo que ver con el comercio exterior. Pero digamos, ya hablando de información concreta, yo creo que Secretaría de Economía me parece que es una parte fundamental. ¿Y del sector hortofrutícola también son las mismas? Y particularmente, organismos? sí, particularmente, porque a través de la Secretaría de Economía tiene, dentro de la misma Secretaría de Economía y de sus áreas de promoción al comercio exterior, así como los organismos de promoción al comercio exterior del Estado, por ejemplo en el caso del Estado de Jalisco, Haltrade, que está funcionando, insisto nuevamente, muy bien, tienen sectorizados, ¿no? Tienen asesores por sector. Entonces, si yo pertenezco a la parte de los alimentos frescos o procesados, naturales, todo ese tipo de cuestiones de productos, tienen asesores por sector. Entonces te acercas con ellos y te dicen, mira, te vamos a ir ayudando con esto y a partir de ese primer acercamiento te pueden dar toda la información para financiamiento, para certificaciones, ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿dónde sería lo ideal fundamentalmente para este sector que estamos hablando? Secretaría de Economía, Zagarpa, como decía Silvia, y el organismo promotor del comercio exterior del Estado, en el caso de Jalisco, de Haltrade. Entonces me parece que en un primer acercamiento a estas tres instituciones, particularmente en el aspecto sectorial donde vamos a exportar el producto, tendrías ya muchísimo apoyo para empezar a organizarte por lo menos, ¿no? Me parece que ahí sí. Y ya como último, antes de cerrar el programa, desgraciadamente como sabe, maestra, aquí vamos muy rápido. El tiempo vuela. Y una última pregunta que también creo que se la van a estar preguntando ustedes es, ¿apoyan de todo o hay algo que no apoyen? ¿Te refieres a apoyos? Apoyo financiero, por ejemplo. Mira, todos los proyectos, hay proyectos, ahorita ya hay capital, ya hay menos capital para esto, pero incluso todavía existen programas con fondos públicos, digamos, a fondos perdidos. ¿Qué se le llama esto? Que te voy a financiar independientemente del resultado. Funciona o no funciona, yo te doy el dinero. No funciona, no me pagas. O sea, todavía hay esos programas. Quiero decir, hay menos ahora. Cada vez hay menos, pero, sí, pero existen, pero todavía. Luego hay programas, insisto, que te pueden soltar capitales pequeñitos y capitales grandes, pero también con un montón de beneficios para determinado tipo de producto y proyecto. Quiero decir, todo esto se va a adecuar al proyecto que vamos a hacer. No hay un producto financiero, digamos, que diga esto nada más para tal cosa. Todo se va a adecuar, ¿sí? De acuerdo al sector y todo. Pero no hay cosa que no se pueda financiar. Se puede financiar siempre y cuando la serie de requisitos se vayan cumpliendo. Por ejemplo, un plan de negocios viable. Eso es lo que iba a decir, es vital eso. Sí, claro. Desde la vez anterior lo platicábamos. Un plan de negocios. Por eso justamente no hay financiamiento para muchos proyectos, claro, porque no existe un plan de negocios. Entonces,
¿Tú le prestarías a alguien que no sabe en qué lo va a utilizar o que no sabe si va a recuperar el dinero? Sí, Pues como, no. como un proyecto, si no es así muy concreto, de una persona que yo escuché que quería exportar carne de iguana, ¿sí? No es una mala idea, sí, pero muy soñador, ¿no? Voy a poner una granja de iguanas y no sé qué, bla, 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 y ok, déjame ver a dónde vas a vender, el estudio de mercado, que hay demanda. No tengo nada, pero tengo la idea. Pues no te van a financiar jamás, no. Entonces dime si Japón o China está demandando ese producto y para los próximos años va a crecer, Claro. y vamos a poder vender y qué restricciones y qué tenemos que hacer. Y si me demuestras eso, seguramente te van a financiar. Sí, la importancia de tener un plan de negocios y de estar rodeados o de tratar de contactar a gente que esté informada, expertos en el sector. Y pues bueno, creo que lo que hemos dicho el día de hoy es información básica. Algo más que Sí, nos así haya un hecho puntito falta. bien concreto, muy Diga. concreto y rápido. Ahorita del ITESO, en conjunto con Haltrade, estamos, y digo conjunto porque Haltrade está financiando un 70% de lo que es el costo del diplomado de exportación de alimentos frescos y procesados. O sea, para la industria y para los empresarios que quieran acercarse, el gobierno del estado les está pagando realmente el 60 o 70% de lo que cuesta el diplomado, con la intención de acercarlos. Son 9 módulos los que tiene ese diplomado, que va desde el aspecto de investigación de mercado hasta los contratos internacionales, pasando por todo el aspecto legal y certificaciones. Entonces, bueno, si hay alguien que esté interesado, que se acerque a Haltrade o al ITESO para accesar a este programa. Importantísimo todo esto y bueno, estuvieron apareciendo los correos electrónicos a lo largo del programa, tanto el suyo maestro como del suyo licenciada, y para quien quiera tener más información sobre esto, pues ya saben, y también que sepan que sí hay apoyo, nada más hay que buscarlos. Claro. Entonces, bueno, pues nosotros agradecemos mucho a ustedes que hayan estado el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Como siempre, una plática llena de información para ustedes productores que nos están viendo y para que traten de hacer más conciencia sobre sus productos que están realizando, sobre la inocuidad de estos y la importancia para poder exportar pues en los mercados tanto nacional como internacional. Entonces, bueno, nosotros los esperamos el jueves que entre en punto de las 10 de la mañana a través de Inocuo TV, su página www.inocuo.tv. Gracias nuevamente por estar el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, yo soy Linet y los espero el jueves que entra en punto de las 10 de la mañana. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias, al contrario.